¿Qué tal? Muy buenos días. La monografía es uno de los componentes troncales del programa del Diploma del Bachillerato Internacional y como tal es obligatoria para todos los alumnos. Este es un trabajo de investigación independiente y dirigido por el propio alumno, que culmina en un ensayo de 4,000 palabras. Actualmente, Prepate cuenta con 11 campus que ofrecen este programa. En esta sesión se estarán presentando una breve exposición de los trabajos seleccionados por el Comité de Evaluación, trabajos desarrollados durante el 2021. Iniciamos con una monografía en literatura. El concepto del amor cortés en el Roman de Flamenca, del campus Cumbres, Alexia Valeria Montes Rosada. Buenos días. Mi nombre es Alexia Montes y hoy les voy a presentar mi monografía del Bachillerato Internacional, el concepto del amor cortés en el Román de Flamenca. En la Edad Media, los trovadores, quienes eran compositores amaestrados y de alto nivel económico, desarrollaron lo que hoy conocemos como la lírica provenzal, un tipo de poesía muy culta que tenía como temática en su mayoría una de las controvertidas perspectivas sobre las relaciones románticas, sin embargo muy revolucionaria para la época, el amor cortés, que es una relación adúltera entre una mujer de alto rango y uno de sus vasallos o caballeros de menor importancia. Esto es evidente en el Román de Flamenca, un escrito anónimo del siglo XIII que cuenta la historia de una joven muy hermosa que es encerrada por su esposo en una torre y quien encontrará su liberación y felicidad motivada por el amor que siente por su amante. En esta monografía intenté o analicé tanto el Román de Flamenca como el amor cortés, sus características, para encontrar cómo éste se expresa en la obra, es decir, sus semejanzas y diferencias según Ana M. Rodado, Andrés el Capellán y, por supuesto, el Román de Flamenca. El desarrollo se puede dividir en dos grandes troncos, los personajes y el argumento. Primero, los personajes principales se pueden englobar en un triángulo amoroso, los cuales son Guillermo, el amante, Flamenca, la dama, y Archimbó, el gilos. A grandes rasgos, todos los personajes encajan con el arquetipo debido de sus figuras, es decir, cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados el amante, la doma y el gilos. Por una parte, Flamenca es una mujer casada, sin este detalle no podría ser considerado amor cortés, y tiene una belleza mística, pero no se sabe qué es lo que la hace tan hermosa. Archimbó es el gilos, que es un hombre mayor e importante, que es el que está casado con Flamenca y será el obstáculo principal de la pareja. Mientras Guillermo es un hombre perfecto y humilde, un poco ingenuo y de menor rango que Archimbó, pero que lo hace el perfecto contrapeso. Sin embargo, cabe resaltar que dos de estos personajes son redondos, es decir, sus acciones y motivaciones irán cambiando conforme la obra. Flamenca, por una parte, al principio es una mujer fría y distante, tanto con Archimbó como con Guillermo. Sin embargo, al final de la obra se le ve un poco más aguerrida y más segura de sí misma, liberal del claustro, y se le ve plena en la corte a su regreso. Mientras Archimbó es un personaje un poco más guiado por sus sentimientos al principio de la obra y hasta podría ser confundido con el amante. Sin embargo, al final de la obra vemos que él madura y se vuelve el hombre condecorado que debió ser desde el principio de la obra, más enfocado en sí mismo y menos en tratar de controlar a Flamenca. Esto es diferente con Guillermo, que en él fiel a su esencia perfecta desde el principio de la obra al final. Y esto lo vuelve un personaje plano a comparación de los otros dos, e incluso siendo el protagonista. Y bueno, hablando del argumento, este se delimita por cada encuentro que tiene la domna y el amante. Y dentro de la obra es bastante evidente estos encuentros. Sin embargo, cabe resaltar tres cosas aquí. Primero, tenemos que agregar un prólogo. Dentro de la obra se plantea la situación de Flamenca y Archimbó en una fase que no se incluye en el amor cortés clásico, por lo tanto, difiere un poquito, pero no se desvía tanto como, por ejemplo, en El Pregador, en donde tomamos la perspectiva de Flamenca, algo que es un poco atípico debido a que en el amor cortés casi siempre tomamos la perspectiva de Guillermo, o bueno, el amante, que es el personaje principal, y la mujer queda en un segundo plano. Mientras, al final de la historia, en el Lutz, la consumación física del romance no consiste en relaciones sexuales, es más un confort emocional. La misma obra lo menciona, no hay relaciones sexuales, pero hay abrazos y besos, comparten sus sentimientos, por lo tanto, ellos encuentran cura a sus penas, no a sus como necesidades sexuales. Y bueno, esto nos lleva a los resultados.
Hay diferencias considerables entre la obra y el concepto, como ya las mencioné, además del final. Al final, Guillermo y Flamenca no se quedan juntos. Por lo tanto, es un final bastante raro para el amor cortés, donde el amante debió haber triunfado sobre el Gilos. Pero esto se debe al siguiente punto, el reto de las lagunas argumentales. El problema del manuscrito es que se perdieron partes de este. No representó un gran problema para el análisis, ya que permanece la mayoría. Sin embargo, el final podría ser crucial, ya que cambiaría un poco la sensación que da el final. Sin embargo, no creo que hubiese sido muy diferente al que conocemos. Y después tenemos el impacto en la cultura popular. Esto lo podemos ver en El mal querer de Rosalía, que toma como inspiración el román de flamenca, así como temáticas como el adulterio y el libre albedrío femenino en la literatura universal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alexia. Vamos a ver la siguiente monografía de una asignatura diferente de empresa y gestión. También de la Prepa Tec Cumbres, David Alejandro Domínguez Morales nos presenta su monografía. Buenos días, mi nombre es David Domínguez y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto que tiene como título Los factores detrás del éxito de Zoom como consecuencia de la pandemia en Estados Unidos. Pues el día de hoy, como les digo, tengo este gusto de platicarles sobre mi proyecto de investigación, que si bien está centrado en el área de negocios y a lo mejor puede que a ti no te interese, créeme que lo vas a hallar muy interesante. Pero primero me gustaría hablarte un poco sobre cómo es que llegué con este tema, quién me atrajo de él y por qué lo elegí. Recuerdo como si fuera ayer que estaba cursando mi cuarto semestre y realmente estaba perdido, no sabía cuál era el tema que yo quería elegir. Sin embargo, en ese momento sucede que empieza la pandemia global debido al COVID y pues no hace falta que les cuente cómo es que pasó todo esto y cómo se desarrolló. Sin embargo, en una conversación que me gustaría enseñarles, nace mi interés por este tema y es que me causó mucha curiosidad, como pueden ver aquí, si la leen y lo meditan un poco, la frase dice: hey, ¿te parece bien hacer un Zoom por la noche para ponernos de acuerdo para mañana? Estoy más que seguro que cuando lo leyeron pudieron entender completamente qué es lo que quiere decir y ese mismo es el punto de toda esta investigación. Y es que en tan poco tiempo Zoom logró convertirse en un objeto gramático tal cual, en una palabra que reemplaza verdaderamente pues el servicio, ¿no? Como por ejemplo cuando decimos Kleenex en vez de decir referirnos a un pañuelo, ¿no? Esto pasa cuando una cierta marca toma sobre el mercado de una manera en la que el nombre de la marca identifica el producto como tal y es un fenómeno realmente sorprendente y que les digo, de ahí nace pues mis ganas de hacer este proyecto. Pero bueno, ya tenía el objetivo, ya sabía qué era lo que quería y llegó el momento de ver cómo íbamos a llegar a esto, ¿no? Definir la metodología. Inicialmente, pues parecía muy obvio que la empresa le debía el éxito al COVID, a la pandemia, debido a que pues se creó la necesidad de que nosotros como usuarios utilizáramos este servicio de una manera que pues verdaderamente antes no lo hacíamos. Sin embargo, tengo que admitir que esto para mi metodología fue de los desafíos más grandes porque pues al momento en el que estaba pasando la situación, yo estaba tratando de conseguir toda la investigación o toda la información que pudiera al momento, ¿no? Y pues tengo que admitir que tuve que invertir en constantes ocasiones que salía un nuevo artículo de Harvard, que salía un nuevo artículo de Cambridge, que eran los únicos que solían ser fuentes confiables y que publicaban sobre este tema con una frecuencia. Pero finalmente pues se logró y decidí poner estos 4 criterios para analizar cuáles habían sido los factores, que es un análisis organizacional, un análisis de percepción, una matriz de Ansoff para determinar el riesgo de las decisiones y un análisis PEST. Una vez que ya recaudé toda la información y que ya sabía pues tal cual qué era lo que estaba tratando de buscar y a dónde quería llegar con mi investigación, pues logré dar con estos resultados que verdaderamente me parecieron muy importantes. Y es que la estructura organizacional de Zoom quedó completamente intacta a través de los años. Sin embargo, algo muy importante es que ellos destacaron a través, o sea, en comparación a su competencia, como su rol como corporación socialmente responsable. Y es que ante la pandemia ellos ayudaron a los países más afectados, como por ejemplo China, con un apoyo gratuito total del uso de su plataforma.
En lo que concierne al riesgo de sus decisiones, Zoom antes de la pandemia había decidido desarrollar toda su variedad de servicios y la verdad es que ofrecía servicios que no ofrecía la demás competencia, sin embargo que tampoco eran muy útiles en ese momento, como lo son el servicio Enterprise, basado para home office o también para, pues, homeschooling, ¿no? O sea, para la escuela en casa. En lo que concierne al PEST y a la percepción, la verdad es que Zoom se veía como una marca de precio muy alto, pero de calidad no, o sea, de calidad baja. Entonces, pues, ¿qué estaba pasando, no? Y con esto, pues ya me gustaría llegar al final. Lo que me gustaría que entendieran con esta información que les acabo de dar es que, pues, lo que verdaderamente hizo Zoom para lograr este éxito fue contar con una tecnología que en ese momento no se ocupaba y que al momento que llega la pandemia ellos, pues, tienen la ventaja porque al final de cuentas la competencia no tenía esta tecnología. Sin embargo, como pueden ver por su percepción y el ambiente actual, al momento en el que yo entregué esta monografía, Zoom se encontraba, pues, prácticamente en un peligro inminente, puesto que la competencia parecía estar ofreciendo más y cobrando menos de lo que ellos. Entonces, pues bueno, como ya sabemos, hoy en día Zoom tomó diversas acciones para innovar y mantenerse actualizados. Sin embargo, con una conclusión no tan satisfactoria, el éxito de Zoom prácticamente se podría considerar, pues, un accidente. Pero a pesar de esto, me gustaría concluir también y añadir a mi investigación que cuando la oportunidad llegó a ellos, ellos supieron cómo no desperdiciarla y hasta la fecha mantener su éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Bueno, vamos a cambiar de asignatura, ahora en la asignatura de cine, con el título Análisis de la fotografía para el desarrollo de personaje de Zuko y Azula dentro de Avatar, la leyenda de Aang, de la Prepa TEC Estado de México, Daniela Mejía Salgado. Mi nombre es Daniela Mejía Salgado y mi monografía se titula Análisis de la fotografía para el desarrollo del personaje de Zuko y Azula dentro de Avatar, la leyenda de Aang. Esta monografía pertenece al área de cine y tuvo como objeto de estudio a dos personajes de la serie Avatar, la leyenda de Aang. En resumen, es una serie de televisión infantil emitida desde 2005 hasta 2008. La trama sigue la misión de Aang, el avatar y maestro de los 4 elementos, junto con sus compañeros Sokka, Toph, Katara y Zuko, para derrotar a la Nación del Fuego y restaurar la paz y el equilibrio de su mundo. La razón por la cual elegí esta serie como objeto de estudio es que esta representó un cambio en la manera de hacer caricaturas en su momento, tocando temas como el genocidio, la espiritualidad, la guerra y la muerte, sin ignorar jamás a su público objetivo. Sus personajes son complejos y pasan por arcos de desarrollo, evolucionando a lo largo de las 3 temporadas, característica que era inusual en la televisión estadounidense de esos años, donde todo el desarrollo que un personaje adquiría a lo largo de un episodio era casi completamente restablecido en el siguiente. Por esto, pretendí demostrar que el aspecto visual de la serie es igual de complejo y trabajado, y que refleja la evolución de los personajes a través de su fotografía. La pregunta que guió este trabajo fue en qué medida puede considerarse que Avatar, la leyenda de Aang, maneja el color y la composición para enfatizar los arcos de desarrollo del personaje de Zuko y Azula. El objetivo fue demostrar la efectividad de la fotografía para exponer el desarrollo del personaje dentro de la serie mediante la comparación de recursos en los personajes Zuko y Azula para comprender el efecto de estos. La monografía consiste en un análisis de 30 cuadros extraídos de las 3 temporadas de la serie. Y de todos los personajes que atraviesan arcos en esta serie, se eligieron a 2 de los antagonistas, Zuko y Azula, para que se les realizara el análisis, ya que sus arcos de personajes son positivo y negativo respectivamente, además de que la relación que tienen ambos personajes dentro de la historia y el contexto que comparten permitía una comparación más efectiva. Los elementos que formaron parte del análisis fueron el color y la composición de imagen, específicamente los ángulos y encuadres de la cámara, y el acomodo de los elementos en ciertos cuadros. Los cuadros que seleccioné fueron aquellos que a mi criterio encajaban con las etapas del desarrollo del personaje propuestas por la autora K.M. Weiland. El análisis de los cuadros se dividió con base en la teoría de esta autora sobre las etapas de los arcos del personaje, contando así con 7 subcapítulos, donde cada uno se analiza un cuadro perteneciente al desarrollo de Zuko y un cuadro perteneciente al desarrollo de Azula. En general, lo que este trabajo plantea es cómo Avatar aprovecha el conocimiento interiorizado del lenguaje cinematográfico y a una audiencia maleable para utilizar una fotografía que refleje los arcos de Zuko y Azula, cuyos mensajes aportan tanto como los verbales.
También cómo manipula el color para transmitir emociones que acompañan los momentos de desarrollo clave en el personaje, y cómo la composición de la imagen usa ángulos y encuadres que permiten conocer al personaje de una forma que no es posible dentro del mundo ficticio. Es decir, tú como espectador conoces a los personajes de una manera diferente a la de los mismos personajes, debido al uso de la fotografía. Y así también facilita los hitos del desarrollo de Sequoia Azul, proporcionándoles un mayor impacto. El resultado fue un mayor entendimiento de cómo el lenguaje del cine se puede aplicar exitosamente en la animación, especialmente en la animación realizada para un público infantil, y crear una obra compleja y relevante que va más allá del medio entretenimiento frugal que muchas otras obras en el medio proporcionan, lo cual no es inherentemente malo, solo que por ello se suele infravalorar a esta técnica, esta animación. Con esta investigación, entonces, espero mostrar la seriedad de la animación como medio de transmisión de narrativas elaboradas, que si bien pueden estar dirigidas a audiencias jóvenes, tienen la capacidad de volverse obras relevantes para el análisis, reflexión y entretenimiento de públicos diferentes. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Bien, vamos a continuar con una monografía del área de literatura. El tema del duelo de Paula de Isabel Allende y Noches Azules de Joan Didion. De la Prepa Tec, Eugenio Garzazada, Paola Méndez Ordia. Buen día. El título de mi monografía es El tema del duelo en Paula de Isabel Allende y Noches Azules de Joan Didion. Mi supervisora es la doctora Jessica Jasso y yo soy Paola Méndez Ordia. Esta monografía pertenece a la asignatura de Estudios de Lengua y Literatura, específicamente el Grupo 2, ya que consiste en un estudio comparativo de 2 obras de no ficción. La pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el papel del manejo del tiempo y las preguntas retóricas en la representación del tema del duelo en Paula de Isabel Allende y Noches Azules de Joan Didion? Se pone así en evidencia que los conceptos de la asignatura que mi monografía desarrolla son aquellos de la representación y la perspectiva, ya que analiza la manera en que los recursos literarios utilizados retratan el proceso de duelo que cada una de las autoras vivió ante la pérdida de sus hijas. Para dar una breve introducción a las autoras, es preciso mencionar que Isabel Allende es una escritora chilena, conocida por sus novelas escritas en la tradición latinoamericana del realismo mágico, mientras que Joan Didion fue una escritora norteamericana reconocida por sus obras de no ficción que incorporaban elementos literarios al periodismo. El objetivo que establecí para mi investigación es el de determinar cuál de los 2 textos es el que, a través de su estilo y capacidad de expresar la emoción inherente a la temática tratada, tiene un mayor impacto en los lectores. Y fue con este fin en mente que la metodología empleada para esta investigación estuvo basada en la teoría psicoanalítica que originalmente fue construida por Sigmund Freud en la psicología, pero que también ha sido aplicada en la literatura por la filósofa Julia Kristeva, quien mantiene que la literatura históricamente ha servido como un medio de representación para las experiencias más íntimas y personales de las mujeres, lo que se liga nuevamente al concepto de la representación de la asignatura. Esta metodología me permitió analizar los recursos literarios en función de ciertos aspectos biográficos de las autoras, al igual que interpretar los textos a profundidad. Aunado a esto, la investigación primaria de mi trabajo de investigación estuvo dividida en 2 capítulos. El primero de estos se centra en las preguntas retóricas, al igual que el tiempo narrativo, en términos del orden en que las autoras acomodan los hechos en sus historias, puesto que ambos recursos resultan relevantes para analizar cómo el manejo del tiempo en las obras funge como un reflejo directo del proceso de duelo de las autoras. Por otro lado, el segundo capítulo se enfoca en la consignación del tiempo, que es otra dimensión del tiempo narrativo, debido a que este recurso es pertinente para examinar la relación de Allende y Didion con el paso del tiempo. Los resultados de mi investigación se basaron fuertemente en la identificación de patrones del estilo particular de cada una de las autoras. A grandes rasgos, Allende escribe en orden cronológico y describe el tiempo como si fuera eterno. Por otro lado, Didion dedica gran parte de su obra a analepsis o a escenas retrospectivas de su vida pasada con su hija.
mientras que afirma que el tiempo se ha ido demasiado rápido. En ambos casos, el contexto en que fueron escritas las obras está fuertemente relacionado con la intención otorgada a los recursos literarios. Es decir, Allende, quien escribió Paula mientras su hija estaba en coma antes de morir, atraviesa una pérdida de esperanza progresiva a medida que avanza el relato, y esto explica la percepción distorsionada que tiene el tiempo. Sin embargo, la hija de la que habla Didion falleció años antes de que escribiera la obra, por lo que las técnicas literarias de esta última enmarcan su proceso de duelo en un cuadro de esperanza y más bien melancolía y obsesión por revivir el pasado. Asimismo, otro hallazgo de mi monografía fue que es imposible cuantificar y comparar la emoción generada por dos obras artísticas, como lo son estas dos obras literarias, y como fue mi intención original al momento de comenzar mi indagación. Finalmente, he logrado comprender que la relevancia de mi investigación se deriva de que ilustra cómo las matices en un área artística, como la literatura, pueden reflejar las matices, las sutilezas y complejidades de experiencias emocionales comunes a todos los seres humanos, como lo son el duelo y, más ampliamente, el dolor. Gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Ahora, en la asignatura de Historia, con el título La valoración del éxito de la guerrilla urbana en la Liga Comunista del 23 de septiembre 1973 a 1979, de la Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera, Andrés López Alatorre. La valoración del éxito de la guerrilla urbana en la Liga Comunista del 23 de septiembre. Un análisis de 1973 a 1979. Hola, mi nombre es Andrés López Alatorre y voy a estar presentando mi monografía de Bachillerato Internacional. De 1973 a 1983 surge la Liga Comunista del 23 de septiembre en México, un grupo guerrillero con gran importancia en el país. Estos tienen grandes acciones desde el 1974 a 1982, como sus 58 ediciones del periódico Madera. Sin embargo, su periodo más activo sucede de 1974 a 1977, donde publican en el 74 su tomo al movimiento estudiantil y algunas experiencias sobre táctica y técnica militar, así como su plan de trabajo en 1976. De hecho, en 1977 sucede la legislación e integración de partidos políticos de izquierda por primera vez a la Cámara de Diputados. Sin embargo, a la Liga Comunista no se le reconoce como uno de los participantes activos de esta integración de la izquierda a la República. Por eso, del 77 al 83 sucede la situación más precaria de la Liga. Por eso surge el cuestionamiento que tiene como objetivo la pregunta de investigación en el marco de la guerrilla urbana: ¿en qué medida la Liga Comunista el 23 de septiembre alcanzó el éxito político? La metodología que se usó en esta investigación es una propuesta por el mayor Jackman del ejército estadounidense en 2008, que establece que el éxito político se alcanza en dos medidas: la relación político-militar y la situación política. La primera establece que para que sea exitosa en términos políticos, la campaña militar debe estar diseñada para alcanzar los objetivos políticos. Y la situación establece que la situación política al final de la guerra debe estar mejorada, de alguna manera u otra. En cuanto al desarrollo, en la investigación se analizaron las dos partes. Primero, se investigaron y analizaron detalladamente cada uno de los tomos militares, cada uno de los volantes que publicaron, y se encontró citas como estas: la tarea de orden militar tiene carácter secundario y auxiliar a las tareas de educación y organización, al igual que la lucha guerrillera y el combate en la relación a la huelga política. Plan de trabajo en 1977. En cuanto a la situación política, hay dos situaciones que denotan mucho la situación política al final del periodo más activo del Liga Comunista. Esta es la reforma de 1977 y la ley de amnistía del 78. La reforma del 77 fue la que legisló e integró los primeros partidos de izquierda a la Cámara de Diputados. La ley de amnistía del 1978 fue la que liberaba a todos los presos políticos capturados desde Ayotzinapa hasta ese momento. Esto causó una gran enemistad política en la Liga Comunista, pues gracias a la ley de amnistía muchos de los guerrilleros ya estaban con sus familiares y perdieron el motivo para seguir luchando, y se redujeron mucho los números de este grupo guerrillero. En cuanto a la reforma, lo que hizo la Liga Comunista fue
públicamente criticó a aquellos grupos que se unieron a la reforma, por lo que perdió mucho apoyo político. En conclusión, la Liga Comunista alcanza el éxito solo en 2 de 3 dimensiones analizadas. La primera es la que se relaciona con el primer criterio de Jackman, la relación auxiliar de lo político con lo militar. ¿Por qué? Porque lo militar, como establecen en su plan de trabajo, en sus tomos militares y en sus volantes al movimiento estudiantil, establecen que lo militar, todas las acciones de hostigamiento, todos los secuestros, van secundarios a sus objetivos políticos, que era establecer un régimen por el proletariado y hacia el proletariado. Entonces sí cumple este aspecto del criterio Jackman. Sin embargo, cuando se analiza las situaciones políticas específicamente de la Liga y la situación política general de los ideales de la Liga, suceden 2 cosas diferentes. La situación política específica de la Liga no mejora, pues estos terminan con muy poco apoyo político. En cambio, la situación general, debido a que se integran los primeros partidos políticos de izquierda a la Cámara de Diputados, sí mejora. Es decir, el criterio de Jackman se divide en 2, en cuanto la general alcanza el éxito, en cuanto la específica no alcanza el éxito. Es decir, alcanza el éxito político solo en 2 de 3 dimensiones analizadas. El valor esperado que tenga esto es un valor histórico hacia la Liga Comunista, no solo en términos de guerrilla, pues ya se le reconoce como uno de los grupos guerrilleros más importantes del país, sino que tenga un valor histórico en términos de política y democracia, que es bastante importante hoy en día, que tenemos un partido de izquierda en el poder ejecutivo, que al menos se hace llamar de izquierda. Por esto es tan importante resaltar la historia de la democracia y de la política de la izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Bien, ahora vamos a otra área o asignatura, sistemas medioambientales. Con el título Actividad industrial en la zona metropolitana de Monterrey, relación-efecto con la calidad del aire, de la Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera, Fernanda Mendoza Ortiz. Sí. Hola, mi nombre es Fernanda Mendoza Ortiz y hoy presentaré mi monografía para el Bachillerato Internacional titulada Actividad industrial en la zona metropolitana de Monterrey, relación y efecto con la calidad del aire. A los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey les concierne conocer de qué está conformado el aire que respiran, el cual afecta directamente en su calidad de vida, haciéndolos propensos, teniendo una mala calidad del aire, a problemas de salud para grupos vulnerables como adultos mayores de la tercera edad o niños. Y pese a que el gobierno del estado de Nuevo León ha implementado diferentes medidas de política pública para mitigar esta problemática, seguimos teniendo una capa de contaminantes por encima de nuestra ciudad que podemos ver simplemente volteando por nuestras ventanas. De esta manera, genero yo esta pregunta de investigación, que es ¿de qué manera la emisión de contaminantes atmosféricos por parte de las industrias química, petroquímica y petrolera afectan a la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey? Mi investigación tiene el propósito de construir una relación entre las industrias química, petroquímica y petrolera y sus actividades en nuestra ciudad y relacionarlas con su efecto en la calidad del aire de la zona metropolitana de Monterrey. Y para esto realicé una recolección de datos de diferentes contaminantes en diferentes estaciones de monitoreo durante 31 días continuos del mes de julio del 2020. Consideré 3 redes de monitoreo, una red local, una red nacional y una red internacional, que son correspondientemente el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire y el World Air Quality Index. Consideré los contaminantes partículas menores a 2.5 micras, partículas menores a 10 micras y el dióxido de azufre, que son referidos en mi investigación por sus siglas químicas para mayor facilidad de identificarlas. En el mapa en pantalla pueden ustedes ver 4 estaciones de monitoreo que fueron de las que recolecté yo los datos. 3 estaciones de ellas cuentan con un alto índice de actividad industrial, que son la estación Apodaca, La Pastora y Santa Catarina. Y estas 3 estaciones las comparo con la estación Obispado, la cual no contiene un alto índice de actividad industrial, con lo cual puedo tener un grupo de control y comparar los datos recolectados. El desarrollo del análisis de estos datos recolectados consiste en dos
en dos partes. Primero está la modelación del comportamiento por gráficas, que para cada contaminante y los datos recolectados en cada red de monitoreo, modelé el comportamiento de los datos para cada estación de monitoreo que son identificadas con los colores de la parte inferior, para poder tener una comparación entre las similitudes y las particularidades de cada red de monitoreo para cada contaminante y de cada estación, pudiendo identificar las tendencias del comportamiento de las emisiones para cada estación de los datos recolectados. La segunda parte del análisis consiste en un modelo, una modelación del comportamiento por estadística, en donde para cada contaminante, estación y red de monitoreo se promediaron los datos mensuales, se identificaron los datos máximos, los mínimos y se calculó la desviación estándar. Y estos dos tipos de análisis se complementaron para llegar a las conclusiones siguientes. En primer lugar, pude identificar que la hipótesis planteada en primer paso de mi investigación fue verdadera, que corrobora que si hay una presencia de industrias químicas, petroquímicas y petroleras próximas a una estación de monitoreo ambiental, entonces habrá una mayor cantidad de días en donde se reportan emisiones de contaminantes que indican una calidad de aire mala. Por otra parte, llegué a las conclusiones de que al haber más emisiones de PM2.5, PM10 y dióxido de azufre, los municipios presentan una tendencia a reportar una calidad de aire entre aceptable y mala, con riesgos de exposición entre moderados y altos. Asimismo, la estación Apodaca, ubicada en el municipio de Apodaca, reportó las mayores emisiones de PM2.5 y dióxido de azufre, mientras que la estación La Pastora, ubicada en el municipio de Guadalupe, reportó las mayores emisiones de PM10. Y con esto, esta investigación propone un análisis de la calidad del aire durante la pandemia de COVID-19 durante el 2020, y se espera que con esta investigación se puedan relacionar con nuevas investigaciones sobre el modelamiento de emisiones más puntuales en tiempo real con análisis en laboratorio y señalar puntualmente qué industrias o qué zonas son las que afectan a la calidad del aire en nuestra ciudad. Muchas gracias. Fernanda, muchas gracias. Ahora cambiemos de asignatura. Vamos a la asignatura de música. Del título El Malquerer, un puente intercultural musical de la Prepa TEC, Eugenio Garzazada, Jorge Alejandro Ramos Martínez. Hola, mi nombre es Jorge Ramos y vengo a presentarles mi monografía del Bachillerato Internacional El Malquerer, un puente intercultural musical. Ahora, esta monografía corresponde al grupo 6 Artes en la asignatura de música. Mi maestro asesor fue el doctor Rodrigo González Barragán, doctorado en música. Ahora, el enfoque de mi monografía fue El Malquerer, que es un álbum de 2018 hecho por Rosalía. Este álbum es conocido por tener una doble alma, por así decirlo, entre el flamenco y el pop. Decidí enfocarme en la instrumentación, ya que es un elemento que puede variar muchísimo de cultura a cultura. Entonces es algo como muy distintivo, muy particular de cada cultura. Y por ende, es muy interesante ver cómo Rosalía logra traer esas particularidades de sus raíces flamencas a un contexto moderno. Por ende, la pregunta que respondí es ¿de qué manera Rosalía usa la instrumentación en su álbum El Malquerer para unir la música tradicional flamenca con la música moderna? El objetivo de mi monografía fue hacer un análisis instrumental y determinar las estrategias de fusión musicales utilizadas por Rosalía. Para hacer eso, utilicé la metodología de análisis MARS. Esta metodología fue propuesta por el doctor Juan Carlos Casimiro, que es un compositor para cine y televisión español, y se basa en 4 aspectos: el melódico, el armónico, el rítmico y el sonoro. Entonces, esto me permitió tener una guía más concreta para poder desglosar las canciones, o en este caso desglosar los instrumentos, con base en estos 4 parámetros. Ahora, el proceso para elaborar mi monografía fue, primero me senté y escuché todo el álbum, así, canción por canción, y escribí los instrumentos que escuchaba de cada uno. Una vez teniendo los instrumentos, los dividí en 2 categorías, los flamencos y los modernos. Ahora, teniendo estas 2 categorías, elegí las 3 canciones que tuvieran mayor diversidad sonora. Hice las transcripciones necesarias utilizando Flatio, ya que no encontré una transcripción de cada instrumento. Una vez tenido las transcripciones de esas 3 canciones, investigué las funciones de cada instrumento, tanto en el flamenco como en la música moderna.
Y teniendo esas bases teóricas, comparé eso con lo que hizo Rosalía en su álbum. Es decir, las funciones clásicas con las funciones que le daba Rosalía en sus canciones. Y de esta manera pude ver cómo los instrumentos funcionaban entre sí y cómo se complementaban para darle el sentido a la canción. Ahora, en la instrumentación me centré en tres aspectos principales. La función y el rol de los instrumentos en la música, es decir, marcar el ritmo, ofrecer un contrapunto, una respuesta al cante, etc. O cómo se combinaban y cómo se complementan entre sí, es decir, cómo funcionan juntos en los cuatro aspectos: el aspecto melódico, armónico, rítmico y sonoro. Finalmente, cómo eso aporta al mensaje de la canción, ya que este álbum es muy particular porque cada canción corresponde a un capítulo del libro del siglo XIV flamenca. Entonces, este álbum realmente lo que hace es, le da un giro moderno a esta historia tan intensa y tan vieja del siglo XIV. Aquí se puede ver un pedacito de una transcripción que hice, donde la primera estrofa es la voz principal, la que le sigue para abajo es el bajo, la penúltima es el cajón y las palmas y el punch están en la última estrofa. Entonces, aquí se puede ver cómo los diferentes elementos pueden funcionar entre sí y combinarse para poder darle un poco más de sentido a la canción. Ahora, tuve 4 resultados principales. Uno, Rosalía utiliza la estructura de las canciones flamencas, pero en algunas ocasiones cambia los instrumentos tradicionales por los modernos. Es decir, como por ejemplo, en Pienso en tu mirada, que ella reemplaza las palmas por un sintetizador. Entonces aquí se ve como ella utiliza sus raíces flamencas, pero les da un giro moderno. O si bien deja los instrumentos originales, pero los modifica artificialmente en su tono o en su volumen. Esto se ve mucho en la canción de No salga la luna. O de plano, no usa instrumentos y en la mayor parte son grabaciones o samples, pero desde un cante flamenco, con ritmo flamenco, y es marcado por esas grabaciones. Entonces, eso se ve mucho en la canción de Aquí no sales, que es una canción completamente experimental. O utiliza las diferentes texturas de ambos tipos de instrumentos, el flamenco y el moderno, para dar ese mensaje a la canción y dar una noción de modernidad a una historia tan vieja que está contando en su álbum. Ahora, en un mundo en donde las personas y las naciones son cada vez más divididas, es indispensable crear puentes. Y qué mejor que a través de la música. Aquí es donde está la relevancia de mi trabajo. A través de esta obra, Rosalía muestra esa visión integradora al fusionar las culturas flamencas y las modernas en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Vamos ahora con la asignatura de Antropología Social y Cultural, con el título La brecha de género en México, la discriminación de la mujer y su impacto en el ajedrez, de la Prepa Tec Eugenio Garzazada, Rebeca Mellado Reyes. Muy buenos días a todos, mi nombre es Rebeca Mellado y hoy les presento mi investigación titulada La brecha de género en México, la discriminación de la mujer y su impacto en el ajedrez. Esta estuvo en la asignatura de Antropología Social y Cultural y fue asesorada por la doctora Jessica Jasso. Actualmente, solo el 11% de los jugadores registrados en el mundo de ajedrez son mujeres, y de ese porcentaje solo el 1% es de mexicanos. Yo más de 8 años jugando y desde ese entonces he visto estereotipos, comportamientos sexistas y discriminación en contra de la mujer. Y eso me lleva a la pregunta, ¿de qué manera afecta la brecha de género al rendimiento y comportamiento estratégico de ajedrecistas mexicanas? El rendimiento es el nivel que tiene como jugador, que se mide por el rating y por los títulos, que varía y se acumula al ir a torneos. El comportamiento estratégico es todo lo que haces para ganar, desde tu preparación previa hasta tu actitud en la partida. Y por el alcance de estas variables, mi investigación es cualitativa y cuantitativa. En esencia, mi objetivo fue analizar para concientizar sobre los constructos sociales de género dentro de un campo intelectual. El problema está en que no hay estadísticas ni investigación nacional sobre el ajedrez. Por ello, construí un marco contextual y cultural con estudios internacionales de la brecha de género en el ajedrez. Este lo aterricé en México con estudios de género relacionados y lo complementé con un sustento estadístico de creación propia. Todo esto fue la base para hacer las entrevistas semiestructuradas que analicé después con diversas etnografías, la teoría del estructuralismo constructivista de Pierre Bourdieu y observación participante entre el 2018 y el 2020. La brecha de género la representé estadísticamente con estas dos figuras. La primera representa la cantidad de mujeres registradas por rating internacional en relación a los hombres, y la segunda demuestra las tasas de participación de las mujeres a lo largo de 5 años en los 4 torneos más importantes de México. Y ahora, ¿qué hace que la brecha de género sea tan amplia en el ajedrez?
Primero que nada, existe cierta idiosincrasia de que el ajedrez es masculino por su origen. De hecho, no fue hasta hace 36 años que el Campeonato Mundial de Ajedrez era solo para hombres. Hay ciertas conductas y tradiciones que se han arrastrado a través del tiempo por la cultura de cada país y que se han impregnado en la percepción del juego y de los jugadores. Además, existen otros factores socioculturales que construyen un techo de cristal que limita a las mujeres a seguir jugando en el ajedrez. Aquí es donde se conecta con la teoría del estructuralismo constructivista. Esta teoría, de forma aplicada, se traduce a que estos factores que construyen el techo son la estructura de la cual se forman las percepciones y creencias, también llamadas como hábitus, por Bourdieu de un agente, y estas pueden afectar o no el rendimiento y el comportamiento estratégico de un jugador, independientemente de su género. Aquí es donde entra el valor de las entrevistas para analizar cómo se va construyendo ese hábitus, cómo las mujeres reaccionan ante ello y cómo los hombres actúan paralelamente. Junto con todos los recursos que usé para el análisis, llegué a las observaciones y al análisis de cómo las relaciones sociales y de poder se van construyendo y cómo, junto con elementos culturales, van moldeando el conocimiento, el hábitus y en sí el comportamiento en general de los jugadores. Ahora, los resultados que obtuve definitivamente no fueron los que esperaba porque no estaban ligados a las variables que planteé inicialmente. En cuanto al comportamiento estratégico, este no varía conscientemente en los jugadores de alto rendimiento a comparación de lo que yo pensaba. Por ello lo considero un indicador erróneo. Sin embargo, es gracias a que lo abordé de esta manera que obtuve todos los hallazgos significativos sobre el rendimiento. Entre ellos descubrí que la cultura de México impacta directamente a la educación, que está sesgada por los constructos sociales de género, y esto impide que las niñas empiecen a jugar ajedrez. Segundo, las relaciones sociales entre entrenadores, padres de familia y otros jugadores son cruciales para transmitir el conocimiento y pueden propulsar o limitar el rendimiento de una mujer. Y ahora, el rol de género de las mujeres al ser madres es una limitante para que sigan jugando e ir a torneos. Y ahora, en cuanto a los torneos en México, los femeniles no son frecuentes, tienen menos incentivos económicos, no tienen, o más bien, tienen menos publicidad y tienen menos importancia global. Y todo esto hace que la mujer no se dedique a ello y que se retire a mayor frecuencia y a menores edades. Y esto genera y provoca que no haya modelos a seguir y se crea un ciclo. Y ahora bien, todo mi análisis me regresa a mi objetivo de analizar para concientizar, y para ello planeo hacer vínculos con la Federación Nacional para generar mejores indicadores de género y aumentar la paridad en los torneos de ajedrez. Y ahora, ¿por qué todo esto es importante para todos aquellos que no juegan ajedrez? Primero que nada, porque es un problema de importancia global que se vincula con los objetivos del ODS 5 para alcanzar la igualdad de género. Y segundo, porque de acuerdo a estudios, patrones similares se repiten en los campos de dominancia masculina, en donde la mujer se ve limitada por un techo de cristal, como son la ciencia y la política. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Rebeca. Bien, en la asignatura de Psicología de la Prepa Tec Santa Catarina, Sofía Pavón Negrelos nos va a mostrar su monografía. Hi, my name is Sofía Pavón from Prepa Tec Santa Catarina, and today I'm honored to present to you my International Baccalaureate Extended Essay. I could have never imagined that the topic would be so worth investigating and that it would become my passion in university today. Through history, there have been various approaches to explain deviant behavior. While some complement each other, one big debate has been whether criminal behavior arises due to our biological or our social environments. The biosocial perspective on criminology states that there is a broad range of an individual's biology that can explain their susceptibility to criminal behavior. After investigating the many biological explanations for delinquent actions, I decided to conduct a meta-analysis of the relationship between brain structure and deviant behavior. This led to the research question: how conclusive can brain structure and other biological factors be to identify the development of psychopath and violent criminal conducts in individuals? For this paper, the social learning theory was presented for context to explain how an individual comes to criminal behavior. The first concept poses that the more associated an individual is with people engaged in criminal behavior, the more likely they are to engage in it as well. The second refers to the definitions given to the attitudes and what an individual may refer to as right or wrong. Even though society may be the principal classifier, one individual may still approve definitions that accept criminal behavior. The third states that the probability an individual will contain themselves from committing a crime will depend on past, present, and future rewards and punishments from their actions. And the final concept states an individual's engagement in any activity will depend on observing and imitating such actions. However, this theory poses one limitation. It is a generalization of the possible causes for criminal behavior.
While it is important to acknowledge the role of the social environment in forming criminal behavior, humans are biopsychosocial beings, which means their behavior can be explained through different lenses other than a social perspective. My essay consists of thorough research of many studies and meta-analysis that support the biological perspective, even though there are still many more factors to explore. Biosocial criminology shows that biology can act as a susceptibility which could be enhanced or negated depending on the environment an individual is exposed to. Studying these relationships is important because by adding biological concepts into social-based criminological theories, we can benefit the field by further understanding criminal behavior and enriching what we consider when labeling what a criminal is. My investigation was divided into two parts. Firstly, brain structures. The prefrontal cortex is responsible mainly for impulsive control, moral reasoning, and decision-making. Hence, presenting functional and structural deficits is related to antisocial conducts. With techniques such as transcranial electric stimulation, it was proven that upregulating the prefrontal cortex can decrease criminal intentions and decrease moral wrongfulness of aggressive acts perception. Secondly, the amygdala is implicated in emotional processes like facial recognition of emotions, especially negative emotions like fear. In many studies, violent offenders exhibit increased amygdala activations as a response to aggressive words and provocations. Finally, this striatum is involved in reward and emotional processing. Most abnormalities in this structure correlate with psychopathic tendencies, as it is hypothesized that striatum dysfunction is a neural mechanism underlying impulsive and antisocial criminal behavior. On the other hand, brain structure may not only be the only explanation for criminal behavior. Many studies have researched the effects of alcohol and lead exposure during pregnancy. An example is how maternal cigarette smoking can lead to almost 4 times more likelihood to develop antisocial behavior. This is because exposing the fetus to chemicals in cigarettes and restricting it from oxygen can cause brain structure alterations that are likely to predispose a child to a future criminal path. It was also determined that lower resting heart rates, skin conductance, and autonomic arousal are more present in offenders. The fearlessness hypothesis explains that antisocial individuals are not deterred from criminal behavior because their lack of fear from consequences causes pleasure from violent conducts rather than discomfort. And finally, a study conducted in 2015 in Australia found that traumatic brain injuries in childhood were associated with a 17-fold increased risk of criminal conviction later in life. After the many hours of research, I was finally able to conclude that indeed the brain structure, along with other biological factors, can be conclusive for the development of violent criminal and psychopathic conducts to a certain extent. The extent being when such conducts are still subject to environmental or social stimuli. What I hope this paper does is really some stigma about how a criminal is labeled. Normally, when thinking about criminality, the first thing that comes to mind is gangs, poor childhood development, exposure to criminality, and even poverty in areas with high crime rates, when really the social environment is only a fraction of who we are. Humans are biopsychosocial beings, and I hope that this paper helps in shedding some light to understand criminal behavior through a more humane perspective. Sofía, muchas gracias. Continuando con esta exposición en la asignatura de Política Global, con el título El impacto de las fake news en la legitimidad de una elección democrática, análisis de la campaña de Donald Trump del 2016, Víctor Daniel Fernández Solís, de la Prepa Tech Eugenio Garza Lagüera. Buen día, mi nombre es Víctor Fernández y el día de hoy voy a presentar mi monografía, El impacto de las fake news en la legitimidad de una elección democrática, análisis de la campaña de Donald Trump en 2016. Y esto parte desde la campaña presidencial de Obama en 2012 y más específicamente el papel que jugó Cambridge Analytica durante este proceso, ya que no solo aumentó la desconfianza que se tenía en los procesos electorales y en la democracia como un régimen de gobierno, sino que realzó la importancia o la relevancia de las herramientas tecnológicas durante estos procesos. Esto fue evolucionando hasta lo que se tuvo en el caso de Donald Trump en 2016, y es por esto que decidí analizar el impacto que tuvieron las fake news en la legitimidad de una elección democrática, enfocada en este caso, en Trump 2016. Para esto definí qué es una elección democrática, cuáles son los elementos que conforman una elección democrática, y después pude contrastar esto con lo que sucedió en el caso de Donald Trump para entender cómo fue que se afectó esa elección por el uso de fake news. Para lograr esto utilicé la teoría crítica propuesta por Antonio Gramsci, en la que se realzan los conceptos de sentido común y hegemonía cultural,
el cual es el dominio de la cultura por parte de las personas en el poder, logrado a través del dominio de los medios de comunicación. Asimismo, la matriz de clasificación de régimen propuesta por Robert Dahl, en el que se puede analizar o evaluar un régimen en base a su liberalización, que es qué tan libre o qué tan abierto es el debate público, y a la representatividad de sus candidatos. Idealmente, una democracia podría ser evaluada como una poliarquía. En cuanto al desarrollo, se construyó el modelo de una elección democrática, el cual está basado en los postulados de Dahl y comprende desde la campaña electoral y los medios en los que se ha transmitido hasta la elección de un candidato representativo, pasando desde el análisis de la información, el voto ilustrado y la participación social. Y aquí es donde se empieza a ver el impacto de las fake news, ya que Donald Trump solo salió y dijo lo que quiso y creó una cierta imagen o una cierta expectativa de él mismo, lo que empezó a crear como consecuencia que las personas ya no verificaban la información o ya no les importaba si la información era falsa o verdadera, porque ellos ya tenían una idea de qué era Trump y cómo funcionaba Trump. Esto fue lo que últimamente impidió que se tuviera un análisis crítico del candidato. Otro de los aspectos que favoreció a Trump fue el sistema electoral americano, el cual no comprende el voto popular, sino que tiene más peso los votos electorales que se otorgan por cada estado, ya que él perdió el voto electoral, el voto popular durante su elección. Y el último aspecto importante es Facebook y la participación que tuvo Facebook, ya que esta red social tiene un alcance global, tiene una popularidad muy fuerte, según lo reportado por el Pew Research Center. El 44% de los votantes en noviembre del 2016 la utilizaban como su principal fuente de información y no tiene márgenes editoriales, ni reglamentos, ni una base sólida para entrar al mundo de las noticias, lo que lo hace un lugar ideal para la expansión de noticias falsas. Como conclusión, vemos que las fake news durante la campaña presidencial disminuyeron la comunicación efectiva entre los candidatos y las votantes, ya que no se puede expresar de manera efectiva las propuestas que éste tiene. Asimismo, disminuye la capacidad de debate público e impide que se puedan analizar las propuestas, porque no hay propuestas reales que se estén exponiendo por parte del candidato. Y finalmente impide el voto ilustrado, porque realmente no existió un análisis crítico, ya que no existieron propuestas. Y finalmente, esto clasifica al régimen como una oligarquía competitiva y no como una poliarquía, como era de esperarse para una democracia. Gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Bien, la siguiente monografía a exponer es de artes visuales. El título es La forma y función en el Museo Soumaya Plaza Carso, el Museo Jumex y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. De la Prepa Santa Fe, Darío Luna Barrios. Hola, soy Darío Luna y el título de mi monografía es La forma y función en el Museo Soumaya Plaza Carso, el Museo Jumex y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Esta monografía examina el balance entre la forma y función en estos tres museos a partir de sus elementos funcionales como las fachadas, los materiales, colores, equipamiento, iluminación natural y artificial, así como la distribución, relación y propósito de los espacios. Así, el objetivo de este trabajo es determinar el balance entre la forma y función de estos tres museos, por lo que primero se determinaron las características estético-funcionales y fallas notables de cada museo mediante fuentes como videos, artículos, revistas, recorridos virtuales y fotografías, ya que en ese entonces los museos estaban cerrados debido a la pandemia. Y una vez identificados estos aspectos, como fuente primaria y recurso de apoyo, se implementó un cuestionario digital mediante muestreo aleatorio a 100 habitantes de la Ciudad de México para conocer sus perspectivas de la relación estética y funcional de estos museos. A grandes rasgos, se identificó que las cualidades funcionales y estéticas del Museo Soumaya conciben una arquitectura orgánica y asimétrica con un complejo diseño estructural que almacena una nutrida colección de obras. Los elementos interiores son integrados simbióticamente, pero en beneficio de la compleja forma escultórica del museo se sacrifica la misión de permitir al público visualizar correctamente la colección, pues destacan fallas funcionales como una pobre distribución de artefactos y espacios,
contrastes evidentes entre los acabados de los pisos, una iluminación deficiente y una pobre museografía y consistencia entre el diseño exterior e interior que hacen que la estructura pase a ser la principal protagonista. Respecto al Museo Jumex, este prioriza los espacios de convivencia interior y las cualidades de las obras de arte mediante una arquitectura ortogonal, neutra e individualista. Como aciertos funcionales destacan los espacios de alturas e intensidades de luz natural y artificial diversas, y cómo la posición de los núcleos del edificio proporcionan grandes habitaciones que pueden ser subdivididas en varios espacios individuales que permiten un manejo equilibrado para la museografía, y sin embargo, notoriamente su falla funcional es su ubicación, ya que hace que pase desapercibido porque su individualidad no permite integrarlo a los edificios adyacentes que son equipados para la inversión comercial. Mientras tanto, el MUAC resalta un toque de modernidad gracias a su abstracción geométrica y a su manejo de iluminación, distribución espacial y museografía. El museo proyecta transparencia en sus dos plantas, en las cuales la presencia de luz natural provoca una sensación de frescura que interpreta los elementos contextuales, mientras que la luz artificial es manejada eficazmente en pos de la coloraduría contemporánea. A pesar de estos aciertos, se destacan fallas funcionales como el excesivo uso de minimalismo y de paredes blancas. Pero no obstante, el MUAC propone un balance efectivo entre su relación estético-funcional, pues es un espacio dinámico y maleable ante las necesidades del arte contemporáneo. Dicho esto, después se pidió a los encuestados que listaran del 1 al 3 su museo preferido y el menos preferido con base en el diseño. 57 personas eligieron al Museo Soumaya como su preferido, 25 personas al MUAC y 20 al Jumex. Este último fue elegido por 42 personas como el menos preferido gracias a su conservadora fachada. También se les preguntó sobre sus perspectivas de la relación estética y funcional de estos museos, y con dichos resultados se concluye que el público determinó que el MUAC y el Museo Jumex balancean efectivamente su forma y función, mientras que el Soumaya lo hace pero con evidentes fallas funcionales. Sin embargo, aún así fue elegido como el museo más visitado y llamativo. Con ello, el análisis de estos museos ha demostrado que balancean de manera efectiva su forma y función, y aunque no lo hagan exitosamente, proponen una arquitectura excepcional y que captura el interés del público. Gracias. Muchas gracias a ti, Darío. Bien, ahora del Campus Valle Alto, el participante Gabriel González Galván nos va a compartir su monografía en la asignatura de literatura con el título La cuestión filosófica del superhombre en la selección de pasajes de Así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche y en una serie de cuentos de El Aleph de Jorge Luis Borges. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel González Galván y es para mí un gusto el poder compartir con ustedes mi presentación para Bachillerato Internacional. Mi trabajo de investigación se centra en el área de literatura, pero abarca algunos aspectos de la filosofía, y es así como surge el título de mi presentación, El superhombre, estudio de Nietzsche y Borges. Antes que nada, sin embargo, ¿qué es el superhombre? En su definición más básica, según su postulante Friedrich Nietzsche, es un ser psicológica e intelectualmente superior al humano promedio. Para conectar esta definición con los fundamentos literarios de mi trabajo, propuse la pregunta de investigación en pantalla. Aquí se resalta el objetivo clave de mi trabajo: construir a un superhombre hipotético acorde a la filosofía de Jorge Luis Borges, partiendo de la definición de Friedrich Nietzsche. Para lograr esto se propuso evaluar el uso de 3 recursos de estilo: la intertextualidad, los símbolos y la evolución narrativa, tanto en Así hablaba Zaratustra de Nietzsche como en El Aleph de Borges, con el propósito de evidenciar en estos textos el superhombre diseñado por cada autor. Para desglosar este objetivo de investigación y presentar el paso a paso de mi metodología, voy a proponer 3 simples ecuaciones.
Primeramente tenemos la ecuación Zaratustra, que básicamente establece que el superhombre que entendemos de Nietzsche es ilustrado por Así hablaba Zaratustra y su protagonista, del mismo nombre. La segunda ecuación lleva el nombre de Borges, y es que para entender completamente al argentino tenemos que sumar 3 puntos. Primero, de forma lógica, está el Aleph, pero a este se le suman algunos pareceres de Nietzsche y el propósito de Zaratustra, 2 ensayos de Borges que presentan sus opiniones sobre Nietzsche y su literatura. La última ecuación es la más importante porque consiste en sumar el componente Zaratustra, el componente Borges, y evaluarlos con base en los recursos de estilo que seleccioné. De esta forma se obtuvo el superhombre hipotético de Jorge Luis Borges y se logró de esta forma el objetivo principal de investigación. En el proceso, sin embargo, fue indispensable abordar 2 objetivos secundarios. Primeramente, analizar la utilidad de los recursos de estilo que seleccioné para retratar las cualidades del superhombre y segundo, evidenciar la importancia de los ensayos suplementarios de Borges para conectarlo con Nietzsche. Al desarrollar el análisis de los textos literarios que seleccioné, pude construir la perspectiva del superhombre de cada uno de los autores. Primeramente, estudiando a Nietzsche, descubrí un superhombre que es planteado como el propósito de la existencia del humano, donde el ser humano ha evolucionado desde ser una bestia y ahora debe volverse un superhombre. Como parte de esta progresión, el espíritu del humano tiene suma importancia porque debe sufrir 3 transformaciones, simbolizadas por el camello, el león y el bebé. Para avanzar a través de las etapas, el espíritu debe atribuirse cualidades creativas, es decir, volverse artífice de su propia libertad, rechazando, a su vez, a la sociedad o al dragón y prefiriendo la soledad. De esta forma, con un espíritu evolucionado, el humano logra volverse íntegro, característica esencial del superhombre. Borges entiende estas posturas presentadas en Así hablaba Zaratustra y coincide con la mayoría, y además en sus ensayos explica cómo los recursos de estilo que usa Nietzsche pretenden construir un texto evangélico. Sin embargo, Borges también resalta algunas contradicciones en Nietzsche, las cuales aborda a mayor profundidad en el Aleph. Por ejemplo, Borges entiende que Nietzsche plantea que el propósito del humano es tornarse en un superhombre, y de forma opuesta, el argentino propone que el propósito del superhombre es mostrar la insuficiencia del humano promedio. Además, Borges presenta una versión del superhombre que es una especie biológica evolucionada, y a su vez es un ser único e irrepetible en un momento dado. Entendiendo de esta manera las posturas de los autores y sus puntos de convergencia y divergencia, el siguiente diagrama de Venn resume mis hallazgos principales. De esta forma se logra el objetivo principal de investigación, exponer concretamente las características del superhombre borgiano. Pero más allá de exhibir esto y de retratar la relación que existe entre Nietzsche y Borges, mi investigación permite evidenciar una relación a mayor escala, y es la influencia de la filosofía en la literatura, un vínculo que facilita y desarrolla nuestra comprensión de ambas disciplinas. Mi investigación provee un marco teórico para futuras investigaciones que intenten conectarlas nuevamente, con la esperanza de que logremos comprenderlas como 2 caras de la misma moneda y así enriquecer la manera en la que nos ayudan a entender el mundo real. ¿Quién sabe? Tal vez así, algún día lograremos convertirnos en nuestra propia versión del superhombre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Bien, continuando, vamos a la siguiente monografía en la asignatura de Política Global de la Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera. César Manuel Martínez Soto nos muestra su monografía, La política migratoria del gobierno de Andrés López Obrador y su efecto en la relación bilateral con Estados Unidos. Adelante, César. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es César Martínez y el día de hoy hablaremos acerca de la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su efecto en la relación bilateral con los Estados Unidos. Nos ubicamos en julio de 2018. El licenciado Andrés Manuel López Obrador acaba de ganar los comicios electorales para la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Entre sus distintos planes se encuentra una política migratoria que contrasta en gran medida con la presentada por su homólogo estadounidense Donald Trump, el cual busca denegar el acceso a todos los migrantes provenientes de México y Centroamérica hacia el país de las barras y las estrellas. Entonces, se encuentran 2 estrategias migratorias contrastantes que surgen tensiones diplomáticas entre ambas administraciones,
mismas que ya se habían presentado desde la administración del licenciado Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, una incertidumbre en el futuro de la relación bilateral México-Estados Unidos se divisa en el panorama de la relación internacional entre estos dos estados. A partir de esta cuestión, se genera el objetivo investigativo del presente trabajo, que es exponer el impacto de la política migratoria del gobierno del presidente López Obrador en la relación bilateral diplomática con el gobierno de su homólogo Trump en el periodo julio 2018 a octubre 2020. Para la metodología de la investigación se escogió un análisis cronológico mediante dos estudios particulares, uno cuantitativo con base en datos de instituciones oficiales y datos de gobierno, así como un estudio cualitativo que nos permitirá entender los elementos políticos y sociales, tales como la retórica presidencial, actos oficiales y movilizaciones de Fuerzas Armadas que influyeron en el periodo que se va a estudiar a continuación. Una cosa fue constante a lo largo del periodo de estudio analizado, y eso fue la cifra de migrantes indocumentados constantemente altas desde Centroamérica hasta la frontera sur de los Estados Unidos, de acuerdo tanto del Migration Policy Institute de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Migración de México. Trump, desde 2018 hasta 2020, mantuvo una retórica hostil hacia los migrantes indocumentados, hecho que fue contrastado por su homólogo mexicano, que en el 2018 dijo de manera contundente que habrían puertas y brazos abiertos para los hermanos migrantes. Sin embargo, esto no duraría mucho, puesto que en mayo de 2019, amenazas comerciales a México con la imposición de aranceles a productos mexicanos provocó que a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en junio de 2019, cambiara la política migratoria del gobierno mexicano. Esto lo demostró mediante una frase muy recordada de ese momento, que fue: no queremos que atravieses nuestro territorio. Un mensaje hacia los hermanos centroamericanos que hace menos de un año recibían el apoyo total del Ejecutivo mexicano. Asimismo, hubo un despliegue de Fuerzas Armadas en ambas fronteras mexicanas, hecho que fue inédito para la administración del licenciado López Obrador, ya que él había afirmado que nada de eso se iba a relacionar ni iba a ocurrir durante su administración presidencial. Por último, hacia finales del periodo estudiado, aconteció una prohibición de entradas a inmigrantes ilegales o indocumentados en la frontera sur de los Estados Unidos. Cabe destacar que hacia el final de este periodo de análisis ocurrieron dos eventos extraordinarios, es decir, la COVID-19 y las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estas cuestiones fueron suprimidas de la investigación, dado que posterior a un análisis a profundidad de ambos hechos, se concluyó que no hubo un cambio inédito para ambas cuestiones que no se hubiera suscitado ya con base en los datos analizados con respecto a la migración suscitada en el periodo de estudio observado. Finalmente, se encuentran 4 conclusiones principales tras el análisis de estos datos duros y del periodo de tiempo estudiado. En primera instancia, hubo un replanteamiento de la política migratoria mexicana en favor de los intereses estadounidenses. Asimismo, existe una evidencia clara de la dependencia económica de México para con los Estados Unidos tras la imposición de aranceles en mayo de 2019. Hubo una prevención del deterioro de la relación diplomática, efectivamente, pero a costa de los intereses del gobierno mexicano. Y por último, una falta de cooperación bilateral para resolver la problemática migratoria. Y esto es importante hacer énfasis, ya que la problemática sigue a día de hoy. Y si no existe un acuerdo o un punto medio entre ambos estados, la problemática continuará persistiendo hasta llegar a alcanzar un grado que pueda poner en peligro la integridad del pueblo norteamericano y del pueblo mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, César. Bien, ya nuestra penúltima monografía en lengua B de la Prepa Tec Santa Catarina, Mariana Ortiz Lankenau nos mostrará su trabajo. Bienvenida, Mariana. Good day, my name is Mariana Ortiz, and today I'm going to be presenting my IB extended essay in language B within the literature group. I investigate the bond between the characters of Miriam and Laila in the novel A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini.
The book tells the story of several generations of women living in Kabul, Afghanistan from 1959 to 2003. Miriam is the first character that is introduced. She is forcibly married to Rashid from a young age, who abuses her after several miscarriages. 18 years later, Laila is also forcibly married to Rashid and becomes his second wife. The story follows the two wives in their struggle against Rashid's abuse, economic difficulties, and the Taliban's regime. The investigation question is, to what extent do Miriam and Laila show that women can endure and find the strength to overcome society's patriarchal oppression through familial bonds with other women? The essay shows the way that the novel may serve to present a model that demonstrates that strengthening bonds between women can prove to be a source of emancipation and inner strength when facing the challenges posed by cultural and structural violence. The aim is to contribute to a deeper literary discussion of the novel by providing an investigation from a critical intersectional feminist literary theory and allowing the reader to understand the characters' decisions and actions to a deeper extent. My investigation stems mostly from the primary source, the novel. However, secondary and historical sources were also used to supplement the claims. The extended essay first includes a section with the background research that defines concepts, explains theories, places the novel into a political, cultural, and social context. Then the body of the essay commences by establishing the theme of gender-based oppression in order to later be able to demonstrate the way that Hosseini counters this through themes of solidarity and sisterhood. One can see this theme through the way that the complex character of Rashid serves as a symbol that embodies the patriarchal ideas of honor and male power in Afghanistan. Further evidence is also provided in the form of similes used to visualize, materialize, and express the way that conceptual, structural, societal norms can hurt people. After establishing the theme of gender equality, the essay then explores the extent to which Miriam and Laila demonstrate that women can endure and find the strength to overcome the oppression through familial bonds with each other. The friendship between these two is clear. It's even shown in the structure of the novel. The first part of the novel uses Miriam's point of view, then it switches to Laila's, and then the last part weaves them together, switching perspectives each chapter. As previously established, Rashid is a representation of systematic oppression, so Miriam and Laila's solidarity against him is a crucial factor in the climax, especially in escaping from his abuse. Moreover, Hosseini uses the recurring motif of tea, which represents the sisterhood between the characters and is present at key moments of their relationship. The author ties this all together with the use of an omnipresent narrator, which gives the reader insight into the motives of the characters. By using symbolism, motifs, and other literary devices, Hosseini shows that even when society and tradition look to inferiorize women, pure value and bonds between the oppressed can be used as a tool to prevail, at least from an internal point of view. On the other hand, it can be counter-argued that this novel does not necessarily show the way that oppression of women can be endured through bonds with other women. This can be seen through the novel's leitmotif of cultural concepts of gender ideas and Nana and Babi, who are two complex round characters in the novel. Nana is a woman with internalized misogyny that restricts Miriam's access to education. On the other hand, Babi is a man that helps Laila gain education and fights against toxic masculinity. It can be said that these characters show that it's not a case of all women against all men. It's a battle of everyone against the outdated paradigms that oppress the basic human rights of all genders, which can manifest themselves through anyone. However, these counter-arguments do not directly deny the thesis statement. Approaching this novel from a feminist scope serves to show the interrelations between literature, culture, history, and politics, and the way that it can all connect and become relevant to the multidimensional topic of systematic gender-based oppression. Sexism and gender inequality has become a critical topic in the 21st century, and it is investigations like this one that build upon existing literature and encourage the normalization and spread of ideas that promote equality and human rights for all, regardless of gender or sex. However, it is important to disclaim some limitations of this study. The investigation explores the novel through a single critical lens, which does not consider other aspects of the novel. Other lenses that could also apply to this narrative would include a psychological or post-colonial investigation. Also, my personal biases, identity, and context are subconsciously present when it comes to my personal reception and subjective interpretation of this piece of literature, which can be analyzed and understood in an endless amount of ways. Thanks for listening. If you wish to contact me for any comments, my email is on screen. Muchas gracias, Mariana. Ahora, la siguiente monografía y nuestra última de esta sesión, el efecto del anclaje en la estrategia de precios de Amazon de la Prepa Tech Santa Fe,
Sofía Nalala Martínez Gallardo Quijano. Hola, me llamo Sofía, pero mi nombre completo es Sofía Nalala Martínez Gallardo Quijano, y el nombre de mi proyecto es El efecto del anclaje en la estrategia de precios de Amazon. Entonces te pregunto, ¿alguna vez has comprado en Amazon? Porque siento que sí. Y entonces, si sí lo has hecho y lo haces muy frecuentemente, aquí te vengo a platicar un poco sobre lo que yo hice para este proyecto. Primero que nada, la introducción, ¿no? Yo me baso en lo que se llama el anclaje, pero pues, ¿qué es el anclaje, no? Si yo te digo que tu celular vale 100 pesos, pero después ves que alguien lo vende en 50, puedes pensar, ¡ay, está súper barato, no puede ser! Pero en realidad no necesariamente está barato, es una estrategia y se llama anclaje, ¿no? Entonces, cuando ves siempre los precios tachados, que las rebajas, que si antes pesabas tal, todo eso se llama anclaje, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos un poquito de qué es el anclaje, pues vamos a ver esta imagen, ¿no? Esta imagen es de Amazon, la saqué yo cuando busqué la palabra té, literalmente té. Entonces, veámosla un momento y piensa, ¿cuál estarías más influenciado a comprar? Independientemente del producto, ¿cuál estarías más influenciado a comprar? Porque mira, ya, espero, te voy a dar un segundo para que lo pienses, ya que supongo que ya lo pensaste. Aquí podemos ver de entrada que estos dos tienen más vendido y Amazon's Choice. Entonces esto pues te hace sentir que pues es un mejor producto, ¿no? Porque es el más vendido y es el que te recomienda Amazon. Entonces de entrada pues estos dos como que adiós. Y después podemos ver, además aquí, que todos entregan mañana, entonces pues ahí no hay diferencia. Pero aquí es donde vamos a ver la diferencia. Este dice 0.89 por gramo, mientras que dice 78.89 por cada 100. Lo que está diciendo Amazon es que hay algo muy interesante que se llama de los números. Hay unos que percibimos más solitarios y otros como más acompañados. Entonces, al poner un número más bajo, te hace sentir como que en realidad tú pues deberías comprar este, ¿no? Entonces, es como que hay en Amazon. Ahora, objetivo y metodología, yo lo que espero con esto es que tú puedas ver qué tan responsables son tus compras y pues con base en esto decidir como si estoy tomando las mejores decisiones o al menos pues entender por qué lo haces, ¿no? Entonces aquí tenemos este modelo psicológico que se basa en identificar, definir, explorar, avanzar y lograr. El anclaje está aquí, en definir y luego explorar. Porque cuando defines, el anclaje es como dijimos que era la primera pieza de información, pues ya te quedas con eso, ¿no? Y explorar, pues cuando ves las diferentes opciones que tienes, ¿no? Y ahora para este proyecto yo me basé en diferentes influencias, la social, la cognitiva y después la relación entre estas, ¿no? Porque no podemos ver un tema enfocándonos en algo e ignorando todo lo demás. Eso no está bien, es un análisis de suficiencia. Y aquí buscamos tener una perspectiva más global y pues darnos cuenta realmente de lo que está sucediendo, ¿no? Para esto les voy a explicar lo que yo hice, ¿no? Primero que nada, como les dije, social, influencias. ¿Quién crees que te influencia a ti, Porque estoy segura que muchas personas, pero inconscientemente a veces no nos damos cuenta. La primera que nada, la familia, ¿no? La familia, pues, siempre has estado con ellos, vives con ellos, pasas tiempo con ellos. Es imposible, literalmente, no pensar nada igual a ellos, independientemente si te llevas bien o te llevas mal. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, si tu mamá normalmente te decía, ay, si no encuentras algo, pues cómpralo en internet. Tú lo vas a hacer, ¿no? Entonces, todo esto pues transmiten sus valores. Después tenemos la influencia social. Ah, yo vi a este influencer que traía tal, yo vi en la tele que mi personaje favorito estaba usando esto, yo vi en TikTok, vi en Instagram, en las redes sociales, todo esto es una influencia. Y últimamente la cultural. No pensamos igual las personas de Asia, las personas de América, las de Europa y las de África. Obviamente podemos tener similitudes, pero pues no es lo mismo, ¿no? Después, en mi capítulo 2 tengo la heurística, ¿no? ¿Qué es? Pues el anclaje es un sesgo, ¿no? Entonces aquí podemos ver el sistema 1, se basa en lo que haces así. Alguien te da otra pelota, te mueves o la cachas, sistema 1. Alguien, pues, quieres romper con tu novio o algo así, pues sistema 2, lo piensas más. Luego último es el modelo de comportamiento, que es aquí lo que vemos que hace Amazon, ¿no? Que es lo que hace que realmente no tengan margen de error. Primero que nada, la motivación. Quieres comprar algo. Después, el detonador cuando lo buscas y está en buen precio. Y la habilidad, el sitio realmente es muy fácil de navegarse. Entonces, todo esto hace que pase de esta curva de acción y pues al final compres, ¿no? Hay muy poca margen de error. Entonces, como conclusión,
Amazon lo que hace es que aumente tu control percibido, te hace sentir que tú tienes el control de lo que estás comprando, aunque en realidad no. Además que tiene precios súper accesibles, desde muy bajos a muy altos, que hace sentir que pues hay variedad. Y con esto lo que yo espero es que pues tú puedas comprender qué es lo que pasa detrás de tus compras y además puedas, si quieres, reducir el consumismo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de gran ayuda la contribución de los expositores, sobre todo para aquellos alumnos que actualmente están decidiendo su tema de monografía. A nuestros alumnos expositores, gracias por su aportación a este evento. Agradecemos sobre todo por la zona horaria del lugar en donde están estudiando. Para finalizar, queremos agradecer que prendan sus cámaras para la toma de la fotografía de recuerdo del evento. Finalmente, agradecemos a todos su asistencia. Sé que algunos tienen que regresar a clase y con esto daremos por terminada la sesión y esperamos verlos el próximo año. Muchas gracias. Gracias por encender sus cámaras, chicos. Gracias y su mejor sonrisa. No importa, se nota a pesar del cubrebocas. Se les nota en los ojitos. Gracias.